cómo 3 hombres respondieron a la voluntad de Dios, contraria a su deseo. Estoy hablando desde Jonatán, de David y de Saúl. Y mi anhelo es que cuando usted salga de aquí hoy, entre otras cosas, porque voy a hablar de una amistad ejemplar, pero vea cómo debemos responder cuando no entendemos lo que Dios está haciendo y cómo no debemos responder cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. El texto que hemos escogido está en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Vamos a caminar por el capítulo, abran sus Biblias ahí. Y voy a leer ahora solamente el versículo 3 y luego vamos a orar. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Padre nuestro, al mirar este testimonio de David, estas palabras, nuestro corazón se enfría y piensa, poniéndonos en su lugar, lo que es estar a un paso de la muerte. Tener ese sentido, ese peso en el corazón. Un hombre que tú has ungido, un hombre al que tú le has prometido que será rey y se ve a un paso de la muerte. Qué ansiedad, qué miedo, qué confusión. Oh Señor, usa ahora esta palabra para darnos luz, aliento, porque te necesitamos de tu gracia y tu ayuda. Y bendice a cada uno que tú has traído aquí. Tú sabes por qué y para qué. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento de la vida de David, que es el personaje que nosotros estamos estudiando, sin dudas estaba en un estado de confusión. Porque David, estando en la tranquilidad de su casa, más bien haciendo lo que él entendía que era el llamado de Dios para él, cuidar ovejas, pastor de ovejas, fue mandado a buscar por su papá, porque el profeta, el vidente Samuel estaba en la casa, y fue allá con miedo, escondido de Saúl, pero no declaró claramente lo que había a otras partes. Y allí ungió a David como el próximo rey, todavía estando Saúl en el trono. Y eso podía ser bien tomado como una traición. Y conociendo que Saúl era un hombre sanguinario, cruel, pagano, bien podía, como si nada, matar a toda la familia para evitar esa traición. David debía estar con miedo. Y yo sé, hermanos, que fue David, mientras todo el ejército de Israel tenía miedo a Goliat, fue David el que le dijo: así como el Señor me libró de las garras del león y del oso, me va a librar de este gigante incircunciso. David era un hombre de fe, pero entiendan, hermanos, otra vez, que aún seguía siendo un hombre, y aún el mejor cristiano, el de más fe, en un momento tiembla ante la aflicción. Y en este momento de su vida, David tenía miedo. Dice el versículo 1 de este capítulo que él huyó de Naiot en Ramá. Estaba con Samuel, pero él huyó. Y David, en ese miedo, en esa frustración, no entendía lo que estaba sucediendo. Además, debía tener tristeza. Ahora él era un hombre que andaba huyéndole a la ley y al rey. Antes era un hombre que gozaba de su casa, pero ahora de repente anda como un hombre huyendo, forastero, un hombre que anda corriéndole al que lo anda persiguiendo con todo el poder y con todos los recursos. Debía tener frustración. Es que yo no entiendo qué fue lo que pasó aquí. David podía estar diciendo: Dios vino, me ungió, y lo único que he tenido después de este problema. ¿Qué
fue lo que pasó? Además de eso, se estaba escondiendo. Y en este momento, a pesar de eso, quiero claramente decirles que su confianza en Dios no faltó. Y es que en los verdaderos hijos de Dios a veces se da una situación extraña, hermanos. Ustedes recuerdan aquel padre que fue delante del Señor Jesús para que le sanara a su hija. Y el Señor le dijo: al que cree, todo le es posible. Y él rápidamente dijo: yo creo. Y era obvio que creía porque estaba ahí. Pero inmediatamente se dijo: pero venga, creeré lo suficiente. Y le dijo al Señor: ayúdame en mi incredulidad. Es que en nosotros a veces se unen ambas cosas, ¿verdad? Que usted puede decir: yo tengo confianza, y ahí mismo se le mete un frío entre los huesos y dice: venga, ¿qué confianza es esta? Así estaba David. Pero he aquí lo que quiero destacar. ¿Qué usó Dios para alentar a David? ¿Qué usó Dios para traerle paz? Dios podía usar un ángel del cielo. Como hizo con el profeta, Dios podía abrirle los ojos a David y mostrarle el ejército celestial que estaba con David. Pero no hizo eso. Dios podía incluso matar a Saúl de un solo golpe y quitarle todos los problemas a David. Pero en vez de eso, Dios le envió un buen amigo. Y mis hermanos, esto nos lleva a una primera conclusión. Dios usa a otra persona para que aliente a una persona. Usted quisiera un ángel del cielo. Bueno, pues el ángel puede ser morenito, con cabello, sin cabello. Mira alrededor. Es una persona. Dios usó a Jonatán. Y cuando una persona se aísla, se está autocastigando porque no está disfrutando los dones que Dios da a través de una buena, ejemplar amistad. Dios hizo que David se acercara a Jonatán, y vamos a verlo en segundo lugar. Pero antes quiero destacar aquí lo que es una amistad desde la palabra de Dios. Que veamos una amistad ejemplar en segundo lugar, y finalmente una amistad terminada. Y este es un final triste, pero es la verdad. Una amistad. Dice aquí el texto que David estaba hablando con Jonatán. Él se acercó a su amigo Jonatán y dice que a él le abrió su corazón. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? Y resulta, mis amados hermanos, que si ustedes recuerdan en el capítulo 19, Jonatán escuchó a su papá jurar, versículo 6, esto: Saúl dijo: tan cierto como el Señor vive, David no será muerto. En otras palabras, Saúl juró delante de Dios que no iba a matar a David. Pero ese juramento duró hasta que le dio el deseo de matarlo. Y ahí quería matarlo otra vez. Pero la palabra amigo aquí, que representa Jonatán y David, esta amistad en la escritura significa alguien entrañable, alguien con quien se puede tener una relación cercana, alguien en quien tú puedes confiar. Se lo voy a poner como de esta manera: alguien a quien tú le puedes decir tus errores y tus faltas y no te va a aplastar. Como lo dijo alguien, te va a oír con el oído del evangelio. Y tú le dices: mira, yo fracasé, yo hice esto, y en lugar de ametrallarte, ahí se sienta a orar contigo y alentarte. Un pastor con quien hablaba ayer del tema, y yo le decía: tú eres un buen amigo para mí, me dio una ilustración que, por la naturaleza de la ilustración, no le voy a decir el nombre del pastor, pero le voy a decir qué fue. Él dice que un amigo es aquel a quien otro amigo lo llama y le dice: óyeme, en un momento de ira y de disgusto acabo de matar a un hombre. Y el otro amigo le dice: espérame ahí que voy a buscar un pico y una pala para que lo enterremos juntos. Yo sé que fue un exceso, por eso fue que no dije el nombre del pastor.
para que ustedes no me le pongan un sello a ese buen hombre. El punto es este: el amigo va por el amor de su amigo. ¿Cómo puedo apoyarte, protegerte, levantarte? Yo estoy contigo. Y es como alguien decía, los amigos se conocen en 2 lugares. Ustedes se la saben, ¿verdad? En la cárcel y en el hospital. En las Escrituras, Moisés es llamado amigo de Dios porque hablaba cara a cara con él. Abraham también es llamado amigo de Dios. Por lo tanto, Dios utiliza ese concepto para hablar de esta relación especial. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15, no hay un amor más grande que el dar su vida por los amigos. Los discípulos son amigos de él. Y para el Señor Jesús la amistad era algo tan valioso y tan precioso, oigan bien, que todos sus discípulos les llamó amigos. Pero él tenía amigos de cortesía. Es como nosotros los dominicanos, que todo el mundo decimos primo. Usted viene a un sitio primo, nada más por ser dominicano. Y es verdad, si usted le comienza a caer atrás, salen por algún lugar. Pero mire, amigos de cortesía. Luego hay otro nivel de amistad, que es, oiga ahora, un amigo de complacencia, más cercano ya. Pero hay otro amigo de intimidad con quien usted puede hablar y abrirle las cosas de su corazón y lo va a oír para restaurarle, para levantarle. Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con hierro, así es un amigo, y así se afila el amigo con su amigo. Eclesiastés 4. Es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. En otras palabras, la amistad es un don de Dios. Usted no puede ser amigo íntimo de todo el mundo, pero es necesario tener amigos íntimos. Y si usted no tiene amigos íntimos, usted está en peligro, porque está aislado y está perdiéndose algo que Dios regala. Pero todos nosotros tendemos a ser, en ese sentido, a veces reservados. A mí no me gusta que nadie sepa mis cosas. Yo recuerdo el caso hace muchos años de una persona que ya partió con el Señor y se iba a mudar, y era una persona que ya tenía cierta edad. Y yo con entusiasmo digo, hermano, dígame la hora de la mudanza para nosotros ayudarle a cargar todas esas cosas, porque imagínate, un hombre de edad y la mujer más viejita que él. Me dijo, no, pastor, yo no quiero que los hermanos vengan a mi casa. Oye, ¿por qué no? Porque no quiero que vean las cosas pobres que yo tengo, cosas bajas. Digo, no, y no hubo forma. Mire, los amigos son para usted enseñarle los trapos viejos. Amigos íntimos, no a todo el mundo. Ahora, la amistad, los amigos pueden ser de mala influencia también. Y jóvenes, oigan bien. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Escuchen bien, jóvenes. El que se acuesta con perro amanece con pulga. Se lo dije ahí, ¿verdad? A los cubanos, si quieren. Pues no sé si eso es venezolano, pero dominicano no sabía. ¿Es diferente? Pero ya me entendió. Noten entonces que dice Proverbios 22, no te hagas amigo de la gente enojada, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, o aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. En otras palabras, la amistad es una bendición cuando se usa bien, pero puede ser una maldición si se usa mal. Pero es necesario que hagamos amigos. Ahora, veamos algunas particularidades de una amistad ejemplar. ¿Para qué sirven los amigos? En el caso de Jonatán y David, lo vamos a ver rapidito. Miren, en el capítulo 20, en el versículo 42, déjenme ir un poquito más atrás, el versículo 4. Aquí nosotros nos encontramos con la respuesta que le da Jonatán a David. Vamos al versículo 1. En ese momento David huyó de Naiot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho?, le está diciendo David, y la idea es esta: tu papá juró que no me iba a matar, volví al palacio y de repente ya me quería matar otra vez. Pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme?
Y Jonatán, que también sabía que su papá había jurado no matarle, le dijo: no es cierto. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aun las cosas más pequeñas, y sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto. Y es bueno aquí dar una nota de balance. A pesar de que Jonatán sabía que su papá, como dice una mexicana, le faltaba una papa para el kilo, no estaba tan bien. Él pensaba lo mejor y él dijo eso, yo voy a creerle. Pero miren ahora que en ese momento David hizo un juramento y le dice así, versículo 3: tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, y de esto se enteró David extraoficialmente, él se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero le dice David: te juro que estoy a un solo paso de la muerte. Ahí David le habló de su miedo, de su carga. Y noten ahora, Jonatán, hijo de su padre, quien era su padre, y siendo heredero del trono, dice el versículo 4, lo que un buen amigo dice. Un buen amigo se conoce por lo que dice. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué te puedo ayudar? Ya yo entiendo en lo que tú estás. Yo no pensaba eso de mi papá, pero ¿cómo te puedo ayudar? En ese momento, él está reconociendo quién es David, que él merece y necesita una ayuda. Por otro lado, admite que David está en peligro y hace un compromiso con él. Versículos 12 y 13 voy a leer. Le dice él, Jonatán le dijo a David: te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre, e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto, para que puedas escapar y vivir. En otras palabras, Jonatán le dijo: ahora yo me voy a convertir en un espía delante de mi padre para cuidarte a ti. Usted dirá: oye, pero era su papá, ¿no debía honrar al papá? Sí, pero la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él se dio cuenta de que David era un hombre de Dios y su papá no. Y en ese momento era actuar conforme a la justicia y librar a este hombre de la muerte. Le ofreció paz. Y eso es lo que dice el versículo 42. Ve en paz, shalom. Y en ese momento, ¿qué palabra debió ser para David? Decir, de venir del príncipe, decirle: vete en paz, tranquilo. Y hermanos, hay veces que necesitamos que alguien nos hable bien y nos aliente y nos dé paz. Pero además procedió como una amistad ejemplar. Él se sentó a la mesa con su papá y confirmó que su papá lo quería matar a David. Y estableció un plan con David. Le dijo: mira, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que para la luna llena, cuando comenzaba el mes, Saúl se reunía con su personal, con su liderazgo. Y ahí invitaba a cada uno a comer. Y en ese momento era el momento en que David estuviera ahí. Pero como David no estuvo, el plan era que Jonatán, cuando él preguntara, como él preguntara, le iba a decir a David cuál fue la reacción del momento. Y él elaboró un plan para conocer esto. Él elaboró un plan para poder saber qué pensaba su papá. Y en ese momento, él se dio cuenta de que ciertamente su papá quería matar a David, y elaboró el plan de David detrás de una roca. Él iba a lanzar flechas, y si decía ve más allá, porque lanzaba las flechas más allá a jovencito que lo fue a ayudar, un niño, ve más allá quiere decir vete. Pero si tiraba las flechas más acá y dice acércate, entonces quiere decir puedes venir. Efectivamente, tristemente tuvo que tirar las flechas más allá, y con eso David entendió: me tengo que ir porque el hombre me quiere matar. Jonatán recogió las flechas, le dijo al niño: ve al palacio, y habló con David. Y ahí entonces se despidieron. Pero hay aquí una amistad ejemplar.
le acompañó, le reveló, fue a donde su padre y averiguó la situación, y luego vino y los fortaleció, vino y le dio palabras de estímulo. Y la escritura nos dice al final de este capítulo que ambos lloraron. Pero aquí termina la cosa en una amistad terminada. Noten ustedes que dice el versículo 42 otra vez. Finalmente Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros. Él está poniendo a Dios como testigo. El vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Noten algo, hermanos. En ese momento fue la penúltima vez que David y Jonatán se vieron. Se volvieron a ver más adelante, en el capítulo 23. Y allí Jonatán confirmó que David era el ungido de Dios. Y aunque él era el heredero del trono, le cedió a David ese lugar. Y le dijo: no tengas miedo. Mi padre nunca te encontrará. Le trajo palabras de aliento. Tú eres el futuro rey de Israel. Renunció a su reino y confirmó a David. Mi padre Saúl está bien consciente de eso. Renovaron su pacto. Jonatán regresó a su casa. David fue a su lugar. Y la próxima vez que David oye de Jonatán es cuando lo matan en batalla. Saúl terminó suicidándose. Y eso nos da una enseñanza aquí, hermanos. Pueden haber amistades como esta, preciosa, de provecho, pero óigame bien, en este mundo todas las amistades terminan. Aquí todas terminarán. Hay un solo amigo de quien nunca nos vamos a separar: nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estará con nosotros aquí, en la muerte y después de la muerte. Pero de los amigos, de todos ellos nos vamos a separar. Por eso hay que aprovecharlo mientras Dios nos los da. Habiendo considerado esto, permítame ir a algunas palabras de aplicación. Y hay mucho más que decir, pero el tiempo me impone parar aquí. En primer lugar, Saúl es como un faro para nosotros. Los faros que usted ve cerca de la costa son una luz que le advierte a los barcos que se están acercando, para que en la oscuridad y en la niebla donde no hay visibilidad no se estrellen contra la costa. Saúl es un faro que Dios pone en la vida de nosotros para advertirnos del peligro de no aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Saúl fue rey, desobedeció, y Dios le dijo a través de Samuel: te voy a quitar el reino. Ese hombre ahí tenía que ponerse a llorar y decirle: Señor, sea lo que tú quieras, porque el reino, la gloria es tuya y no mía. La Biblia dice que Job tenía 10 hijos, era rico, tenía buena salud, y de un solo tallazo Dios le quitó los 10 hijos, le quitó sus bienes, le quitó su salud, y lo único que tenía al lado era la mujer, y esa mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, usted y yo, por si usted no se lo dijeron o no le tiraron foto, nacimos desnudos. Y el pedazo que lo unía a su mamá, el ombligo, también se lo quitaron. Todo es de Dios. Y tenemos que aprender a recibir de Dios, pero también a rendir delante de Dios. La vida, la salud, la compañía, todo es de Él. Cuando usted no se somete a la voluntad de Dios verticalmente, comienza a tener problemas con Dios y comienza a tener problemas con los demás y con su propio corazón. Vamos a verlo aquí. Capítulo 20, versículo 30. Se nos cuenta que Saúl ya se dio cuenta de que su propio hijo Jonatán
estaba siendo fiel a David, porque Jonatán le habló, y cuando le habló le expresó la preocupación por David, y más así, dice aquí, dejó la mesa enfurecido. Él ya se sentía mal, y Saúl se dio cuenta, como un hombre viejo, un hombre de experiencia, que su hijo había actuado mal, porque dice la conversación que Jonatán, como príncipe, le dio permiso a David para que fuera a visitar a su familia en ese día, por eso no estaba ahí. Y cuando Saúl se dio cuenta de que era un plan, escuchen cómo Saúl quería preservar su dinastía. Oiga ahora, Saúl quería preservar su dinastía, y el heredero de esa dinastía era su propio hijo Jonatán. Ahora oigan cómo él habló a su propio hijo. Y escuchen bien, porque esto tiene una versión dominicana. Sí, aunque ustedes no lo crean, oigan cómo le dijo. Versículo 30. Saúl se puso muy furioso con Jonatán, muy furioso. Y le dijo, tú, porque él se dio cuenta de que Jonatán estaba de acuerdo con David y protegiéndolo. Tú, estúpido. Y ahora oiga, hijo de prostituta. En mi país eso tiene su versión, que no la puedo decir por aquí. Ya me amenazaron en mi casa, no la dije. Pero noten aquí, a su hijo cuando supo le dijo, tú estúpido, hijo de prostituta. Era como decirle, pero ven acá, Saúl, tú no fuiste que te acostaste con la prostituta que tú estás hablando aquí. Además, ¿por qué le dices así a tu hijo? ¿Saben por qué? Porque cuando uno no acepta la voluntad de Dios con su vida y comienza a estar mal con Dios, comienza a estar mal con los otros. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que Él sea el rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí, no llamó su nombre, Isaí era un campesino, y él está diciendo, mientras ese hijo de un campesino esté vivo, jamás tú vas a ser rey. Ahora ve y búscalo para yo matarlo. Y Jonatán le dice, papá, pero ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl no le respondió. ¿Y saben lo que hizo? Dice el versículo 33, agarró su lanza con la intención de matar a su propio hijo. ¿Entendieron? Al mismo heredero del trono lo quería matar. Porque cuando tú no aceptas la voluntad de Dios, tu mente comienza a estar mal contigo y con la gente que tienes al lado. Jonatán se paró enfurecido. Cuando tú no aceptas la voluntad de Dios para tu vida, tu lenguaje viene a ser ofensivo y degradante. Comienzas a pensar en muerte, amenazar de muerte. Te conviertes en una persona violenta físicamente y rompes las relaciones. ¿Cuál es tu situación ahora mismo? ¿No te gusta? Escúchame bien. No culpes a nadie, sino a ti. Y finalmente descansa en Dios. Jonás recibió una palabra de Dios. Dios le dijo, escúchame. Ve a Nínive y predica. Y Jonás dijo, a Nínive, esos sanguinarios abusadores, ni loco voy yo a predicarle a esa gente. Hizo así y cogió un barco para otro lugar. Fue a parar en el vientre de un pez. Y de allá el pez lo vomitó en orilla, sucio de vómito, pegajoso, maloliente. Imagínense eso. ¿Y dónde terminó él predicando? En Nínive. Y después se para debajo de una matica ahí, medio disgustado todavía, pero ya sujeto. Y le dice a Dios, tú ves, yo fui y prediqué, pero se arrepintieron y yo quería que tú lo castigaras. Y por eso yo no quería predicar, porque yo sabía que tú eres misericordioso y tú le ibas a perdonar. Disgustado con Dios, porque Dios es misericordioso. Y Dios tenía otra lección que enseñarle. El arbolito bajo el cual le estaba, entonces un gusano vino y lo secó. Y ahí maldijo a Dios, dijo, ojalá morirme ahora mismo. ¿Alguna vez no ha salido eso de la boca tuya? Porque tenemos que someternos a Dios. Él es Dios.
Él es Dios y nosotros somos criaturas del polvo. ¿Usted sabe lo que significa? Que si una bacteria, algo microscópico se le mete a usted, le quita la vida y los médicos no saben de qué fue que se murió. Nosotros somos criaturas del polvo. Tenemos que aprender a someternos a Dios. Si el Señor se ha hecho tu voluntad y no la mía. Yo no entiendo, mi corazón está roto, estoy solo, estoy sola, me siento confundido, pero se ha hecho tu voluntad y no la mía. Caín se enojó mucho con su hermano y lo mató. El primer muerto fue de un hermano que no controló su corazón porque no le gustó la decisión de Dios. Que el Señor te ayude y me ayude a mí a someternos a la voluntad de Dios. Baja la cabeza y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Ahora quiero dar un par de direcciones. ¿Cómo tú puedes encontrar una buena amistad? Alguien que sea de bendición para ti. Algunos consejos rápidos. En primer lugar, busca el carácter antes que la conveniencia. Busca una persona que te pueda guiar a Dios. Una persona que pueda ayudar tu alma. Arrímate a un árbol donde haya bendición para ti. Busca una persona donde el Espíritu te guíe, que haya confianza y haya alguna relación particular, donde haya alguna correspondencia, y fomenta eso, esfuérzate, sacrifícate en desarrollar con amor, lealtad, vulnerabilidad. Hermano, nosotros necesitamos amigos así. Nosotros necesitamos personas que oren por mí, personas a quien yo pueda decirle pensamientos y actitudes y me digas, no te preocupes, que yo también he estado ahí, vamos adelante, el Señor está contigo. Y miren, la semana pasada terminamos hablando de algo parecido y hoy otra vez, porque yo creo que Dios aquí tiene que hablar a la iglesia. Ustedes y yo vivimos en un país, mire, donde la cultura aísla a la gente. Y usted tiene un doctor al que usted se le presenta desnudo. Oiga bien. Y encima de que lo ve desnudo, lo abre y lo ve por dentro también. Y después usted se lo encuentra en el pasillo del hospital y ni lo conoce. Y si usted lo para, le dice ¡ay! Y sigue su camino. Esa es la cultura en que vivimos, donde muchos de nuestros vecinos ni siquiera los conocemos. Y ustedes y yo en Latinoamérica venimos de una cultura donde si la vecina hacía habichuela, usted no la hacía porque usted sabía que le venía ese calderito de habichuela para acá. Y usted hacía bacalao, que huele mucho, y usted lo hacía y se lo mandaba a la vecina también. Venimos de ahí, hermanos, no dejemos que esta cultura transforme el valor de la amistad que hemos heredado. Y vamos a compartir, vamos a hacer que busque a alguien con quien pueda hablar, con quien pueda orar. Alguien que le pueda reprender con confianza. En los tiempos de la persecución nazi, Dietrich Bonhoeffer, de quien les he hablado, tenía un amigo, Eberhard Best. Y es interesante que Dietrich desarrolló con él una amistad cercana. Mientras Bonhoeffer se opuso a Hitler abiertamente, desarrolló esa amistad con Ebert. Ambos trabajaban juntos en un seminario clandestino. Y en medio de ese tiempo que no se podía confiar en nadie, entre ellos se desarrolló una confianza cercana de apoyo. Y cuando Dietrich estaba desconsolado en la cárcel sin esperanza, su consuelo era ese amigo que Dios le había puesto al lado. En una de sus cartas, Bonhoeffer le escribió estas palabras: eres mi compañero de camino en la vida, mi amigo fiel, aquel en quien puedo confiar plenamente. Que Dios nos mantenga firmes hasta el fin. Bonhoeffer fue ejecutado en 1945.
Y Bonhoeffer no tenía acceso a imprentas ni nada de eso, pero sus cartas y sus libros han sido publicados y hoy nosotros tenemos acceso a eso. ¿Saben quién le dio esa permanencia? Su buen amigo, Bench. Él publicó las cosas de su amigo. Hermanos, gracias a Dios por los amigos. Y toda amistad se va a terminar, pero hay una en la que tú puedes confiar en todo tiempo. El Señor Jesucristo. Uno que ha hecho un pacto contigo. Un pacto que nada puede romper. Un pacto que nada puede separar. Oh, qué amigo nos es Cristo. Confía en Él. A Él tú le abres tu corazón y dile claramente tus miedos, tus luchas, tu pesar. Señor, ten misericordia de mí. Y miren lo que yo me encuentro en este momento. Ríndete a Él, ten confianza. La vida cristiana, miren, no es un grupo de enseñanza, no. Es una relación personal con una persona. Jesucristo. Por eso yo te digo, diario tienes que hablar con Él en tu devocional. Muchas veces yo tengo que tratar con personas que están lidiando con la depresión, con la ansiedad. Y mi primera pregunta es, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Dónde estoy orando? Bueno, comienza por ahí. Comienza por ahí. Usted sabe lo bueno que es hablar con Él a solas. Uno de los mejores momentos de mi vida es cuando Él por su bondad me ayuda y yo me siento con Él y comienzo a leer y comienzo a llorar delante de Él. Señor, ayúdame, mira esto, Padre Santo, ten misericordia de mí. Mira, Salvador amado. Y ahora que estoy leyendo a Marcos en mi devocional, veo cómo Él trataba a uno, cómo Él trataba a otro. A pesar de sus enemigos, Él seguía centrado y haciendo bien. Mira, hazte amigo de Cristo. Cree en Él si no has creído. Arrepiéntete. Recibe su salvación. Hazte amigo de Cristo. Y que Él te guíe a otra persona con quien también puedes tener una buena amistad. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias, oh Señor, porque nosotros apenas podemos ver y entender el camino en que estamos. Mucho menos podemos saber hacia dónde vamos. Ayúdanos a aceptar tu voluntad y no ser rebeldes como Saúl, sino ser sumisos como David, que en medio de esta situación que no podía entender, seguía confiando en ti, seguía esperando en ti. Y Jonatán fue un amigo fiel a David, sabiendo que él era el ungido de Dios, aunque él había sido descartado de ser el heredero del reino. Amó a su amigo en el Señor y lo apoyó hasta la muerte. Oh Señor, ayúdanos a deleitarnos en la amistad contigo, porque todos los amigos de esta vida se van. Algunos mueren, otros se mudan, otros se llenan de muchas cosas, pero tú siempre estás ahí. Siempre estás ahí. Siempre estás ahí. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te pedimos esto. Gracias, Señor Jesús.